The cartels are waging war on America, and just as I promised in the campaign, we're waging war on them like they've never seen before. All you have to do is turn on your television and you'll see what's happening to them. A las 8:30 de la mañana, en un tramo ordinario de la Interestatal 40, el calor del verano ya centelleaba sobre el asfalto cuando una inspección rutinaria del Departamento de Transporte estaba a punto de desentrañar una de las operaciones criminales más perturbadoras de la historia moderna de Estados Unidos. El camionero se detuvo, la grava crujiendo bajo 18 ruedas. La documentación estaba en orden. Los límites de peso estaban bien. Todo parecía normal. El tipo de parada que ocurre miles de veces al día en todo Estados Unidos. Entonces, los agentes federales abrieron el remolque. Detrás de palés de carga legítima había 340 kilogramos de cocaína pura. Pero aquí está el problema. Este no era un camión anónimo de una empresa sospechosa, operando desde un polvoriento pueblo fronterizo. Este remolque pertenecía a la tercera empresa de transporte más grande de Estados Unidos. Un gigante corporativo con una reputación impecable, moviendo mercancías por cada estado de la nación. El tipo de empresa que patrocina ligas infantiles y gana premios de la industria. Lo que los investigadores encontraron después destruiría todo lo que creían saber sobre el crimen organizado en Estados Unidos. Porque esto no era solo un conductor corrupto tomando una decisión desesperada por dinero rápido. Esta era la punta de un imperio invisible que había secuestrado silenciosamente las venas de la economía estadounidense. 89 conductores, 23 almacenes, 14 estados, miles de millones de dólares en drogas fluyendo por autopistas que las familias recorren cada día. Y durante años casi nadie había notado nada. El disfraz perfecto. Durante años, Transnational Freight Services se veía exactamente como el tipo de empresa que nadie cuestiona. Sus camiones rodaban día y noche por las autopistas estadounidenses, transportando alimentos, piezas industriales, productos comerciales y artículos cotidianos que mantenían la economía funcionando. Con cientos de tractores en la carretera y contratos que se extendían de costa a costa, los informes de la industria describían a la empresa como un modelo de logística moderna. No había señales de alarma, no había escándalos, no había banderas rojas obvias. Para los reguladores, competidores y clientes, era simplemente otro gran actor en un mercado de transporte saturado. Limpia, profesional, invisible en su normalidad. Esa imagen es precisamente lo que hizo que el descubrimiento en la Interestatal 40 fuera tan aterrador. Cuando los investigadores federales rastrearon la cocaína incautada hasta Transnational Freight Services, esperaban encontrar un solo conductor comprometido. Quizás una pequeña brecha interna. Unos pocos malos actores explotando una operación legítima. En cambio, cuanto más profundo excavaban, más se transformaba el panorama en algo mucho más oscuro. La empresa no solo había sido infiltrada, había sido silenciosamente conquistada. A través de una red de empresas fantasma diseñadas para ocultar a los verdaderos dueños, el control de esta masiva operación logística se rastreó hasta figuras vinculadas al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Había comprado su camino hasta el corazón del comercio estadounidense, sin violencia, sin amenazas, solo papeleo, contratos y silencio. El cártel no necesitaba contrabandear drogas más allá del sistema.
se habían convertido en el sistema. Pero aquí está el problema. Esta toma de poder no ocurrió de la noche a la mañana. Los registros federales revelaron que la conquista se desarrolló lentamente a lo largo de años. Propiedad estratificada. Ejecutivos proxy que parecían completamente legítimos. Transacciones financieras diseñadas para derrotar incluso las auditorías más sofisticadas. Para cuando las autoridades notaron patrones irregulares, la infraestructura criminal ya estaba profundamente incrustada en la economía estadounidense. Y esta revelación obligó a los investigadores a confrontar una pregunta que los mantenía despiertos por la noche. Si esta empresa había sido comprometida tan completamente, ¿cuántas más seguían operando en las sombras? La escala de la traición. Cuando el FBI expandió su investigación, los agentes se prepararon para un pequeño grupo de conductores corruptos. Lo que descubrieron, en cambio, estaba casi más allá de la comprensión. De aproximadamente 400 conductores empleados por Transnational Freight Services, 89 estaban transportando drogas ilegales a sabiendas a través de líneas estatales. No por accidente, no por coincidencia, por diseño. Cada uno de esos 89 conductores se había convertido en parte de un sistema coordinado que difuminaba la línea entre el comercio legal y el narcotráfico internacional. Seguían horarios, recibían instrucciones, sabían exactamente lo que transportaban y lo hacían de todos modos. El reclutamiento era insidioso. Los investigadores descubrieron después que conductores con problemas financieros, facturas médicas acumuladas, hipotecas sumergidas, hijos acercándose a la edad universitaria, eran abordados silenciosamente por supervisores que prometían soluciones. $5,000 por un solo viaje, $10,000 si la carga era más pesada. El dinero llegaba en efectivo, imposible de rastrear, y el mensaje era claro: mantén la boca cerrada, sigue la ruta y tus problemas desaparecen. Para algunos conductores comenzó como una decisión desesperada de una sola vez, pero una vez que cruzaron esa línea, no había vuelta atrás. El cártel los poseía, pero los conductores eran solo parte de la ecuación. En 14 estados, las fuerzas del orden identificaron 23 almacenes conectados a la red logística de la empresa. Estas instalaciones manejaban productos de consumo ordinarios durante el día. Por la noche se transformaban en nodos críticos donde la carga cotidiana y los narcóticos ilegales se mezclaban antes de continuar por las autopistas de Estados Unidos. Cocaína, metanfetamina, fentanilo, todo moviéndose a plena vista, oculto entre palés de carga legítima. Porque los camiones transportaban volúmenes tan masivos de mercancía legal, las cargas sospechosas eran, efectivamente, invisibles. Las drogas no viajaban separadas de los envíos legales, viajaban con ellos. La operación mostraba un nivel de coordinación más común en la logística militar que en el contrabando criminal. Las rutas estaban sincronizadas. Los conductores rotaban para reducir sospechas. Los volúmenes se calculaban para mantenerse por debajo de los umbrales que podrían disparar inspecciones más profundas. Esto no era contrabando aleatorio. Era un imperio operando bajo la superficie de la vida cotidiana estadounidense. ¿Y la parte más perturbadora? Casi 1 de cada 4 de los camioneros de la empresa había cruzado la línea hacia el crimen organizado. La infiltración era tan completa que los investigadores dejaron de pensar en términos de criminales menores
y comenzaron a tratar el caso como una amenaza a la seguridad nacional. La pregunta se volvió urgente. ¿Cómo exactamente fluían millones de dólares en drogas a través de las principales ciudades estadounidenses sin que nadie lo notara? La autopista invisible. Desde el exterior, las drogas nunca llegaban con ruido ni caos. No había lanchas rápidas cruzando aguas abiertas. No había persecuciones dramáticas en la frontera. No había disparos en el desierto. Los narcóticos entraban a Estados Unidos silenciosamente a través de El Paso, Texas, ocultos dentro de las mismas líneas de suministro comercial que transportan mercancías ordinarias cada día. Para los sistemas aduaneros y las bases de datos de carga, estos envíos parecían completamente rutinarios. Eran registrados, autorizados y dejados pasar, como miles de otros. Una vez dentro del país, las drogas se deslizaban en almacenes controlados por la empresa, donde la cocaína, la metanfetamina y el fentanilo eran tratados igual que electrodomésticos empaquetados o alimentos envasados. Los palés eran escaneados. Los camiones eran pesados. La documentación era impecable. Pero aquí está el problema. Los remolques mismos eran parte del engaño. Los investigadores federales descubrieron compartimentos especialmente modificados, construidos en lo profundo de remolques comerciales estándar. Estos no eran escondites rudimentarios soldados en el garaje de alguien. Estaban profesionalmente diseñados, reforzados, sellados con precisión, ubicados en áreas donde era improbable que fueran revisados a menos que los inspectores supieran exactamente qué buscar. En varios casos, las cargas de droga pasaron múltiples puntos de control sin levantar sospechas, simplemente porque los remolques cumplían todos los requisitos estándar de seguridad y peso. Y, desde El Paso, las rutas se abrían en abanico por todo el país. Los camiones rodaban hacia el este y el norte, hacia los principales centros logísticos como Atlanta, Chicago y Filadelfia. Ciudades elegidas no al azar, sino estratégicamente, por su acceso a autopistas, estaciones ferroviarias y centros urbanos densos, donde la demanda nunca duerme. Una vez que las drogas llegaban a estos centros, eran divididas en envíos más pequeños y distribuidas a las comunidades circundantes en cuestión de horas. Lo que parecía una sola entrega de larga distancia era en realidad la columna vertebral de un sistema de distribución nacional que alimentaba la adicción y la muerte en vecindarios de costa a costa. Como una cadena de suministro alimentando un frente distante, la red dependía de confiabilidad, redundancia y silencio. Si una ruta se retrasaba, otra compensaba. Si un conductor desaparecía, otro lo reemplazaba. Ningún envío individual importaba tanto como el sistema mismo. Las drogas no estaban ocultas en las sombras, estaban ocultas en el flujo, y desmantelar algo tan sofisticado requeriría un golpe tan coordinado como la propia red. La trampa. Una vez que el FBI entendió cómo se movía la red, quedaba un problema. ¿Cómo desactivas una máquina tan precisa sin alertar a quienes la dirigen? El movimiento más peligroso en esta etapa era la velocidad. Después de descubrir cuán profundamente se había incrustado la red, los agentes tomaron la decisión deliberada de ir más lento. Permitieron que la operación siguiera funcionando mientras observaban desde las sombras. Cada envío que se movía, cada ruta que se repetía, cada pago que se procesaba, cada uno añadía otra pieza a un rompecabezas mucho más grande. Moverse demasiado pronto
podría haber colapsado toda la red antes de que su verdadera escala fuera expuesta. En cambio, el FBI emitió silenciosamente citaciones para registros de la empresa, bitácoras de envíos y documentos de propiedad corporativa. Los analistas extrajeron datos GPS de camiones que parecían ordinarios para todos los demás, rastreando patrones que solo se volvían visibles cuando meses de movimiento se superponían. Agentes encubiertos se infiltraron en los bordes del sistema logístico, haciéndose pasar por contratistas y proveedores de servicios. Se autorizaron escuchas telefónicas. El monitoreo fue estrictamente controlado porque una sola filtración podía borrar años de trabajo de la noche a la mañana. Lentamente, un mapa viviente comenzó a formarse. Los investigadores podían ver qué conductores eran asignados a rutas específicas, qué almacenes manejaban cargas de alto riesgo, a dónde se movía el dinero después de cada entrega exitosa. Los pagos seguían caminos predecibles, canalizados a través de empresas fantasma, antes de ser reenviados a las operaciones logísticas. La red estaba diseñada para sostenerse a sí misma, y ahora el FBI podía ver exactamente cómo respiraba. Para principios de 2025, los agentes tenían suficiente evidencia para vincular a conductores, almacenes, controladores financieros y liderazgo del cártel en una sola conspiración. Arrestar sospechosos uno por uno solo fracturaría la red y le permitiría adaptarse. La única opción era golpear en todas partes al mismo tiempo. Trueno rodante. A las 5:03 de la madrugada, mientras la mayoría de Estados Unidos dormía bajo cielos oscuros, se activó el interruptor. En 18 estados, los agentes federales se movieron en el mismo momento exacto en una de las mayores operaciones coordinadas de las fuerzas del orden jamás dirigida contra una red logística doméstica. El aire de la madrugada estaba cargado de tensión. En almacén tras almacén, los equipos tácticos esperaban en silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido bajo de los motores al ralentí y el crepitar de las radios encriptadas. Los haces de las linternas cortaban la oscuridad. El aliento CIA condensaba en el aire fresco de la mañana. Entonces llegó la señal. Las puertas se derrumbaron hacia adentro. Las botas retumbaron sobre pisos de concreto, aún fríos por la noche. Los gritos resonaron a través de espacios cavernosos que horas antes habían procesado envíos ordinarios como cualquier otro día. No hubo sirenas. No hubo advertencias públicas. La operación se desarrolló silenciosa, deliberadamente y con sincronización de nivel militar. En minutos, 89 camioneros fueron detenidos casi simultáneamente. Muchos fueron arrestados en áreas de descanso, con el café aún caliente en sus portavasos, o en terminales donde esperaban solo otro día rutinario. Otros fueron sacados de sus propias camas antes del amanecer, parpadeando confundidos mientras las placas federales aparecían en sus puertas. Ninguno tuvo tiempo de hacer una llamada telefónica. Ninguno pudo alertar a nadie más. Al mismo tiempo, los equipos federales irrumpieron en los 23 almacenes, cortando a través de capas de actividad empresarial normal que habían ocultado operaciones criminales durante años. Dentro de esos almacenes, los agentes encontraron las pruebas que habían pasado años recopilando: 18 toneladas de cocaína, 4 toneladas de metanfetamina, 680 kilogramos de fentanilo, 67 millones de dólares en efectivo empaquetados y ocultos por todas las instalaciones.
La incautación ubicó la operación entre las más grandes de la historia moderna de Estados Unidos, no por un solo envío, sino porque desmanteló un sistema de distribución entero en una sola mañana. Transnational Freight Services colapsó en bancarrota, su marca borrada de las autopistas que alguna vez dominó. La mayoría de los sospechosos ahora enfrentan largas sentencias en prisiones federales. Varias figuras vinculadas al núcleo de la operación podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas. En los meses posteriores a la operación, el narcotráfico de larga distancia a través del transporte comercial cayó un estimado del 41%. Este caso revela una verdad que debería inquietar a cada estadounidense. Los imperios criminales modernos ya no se esconden en fronteras o campos de batalla distantes. Se mueven a través de hojas de cálculo, almacenes y cadenas de suministro de las que dependen millones de personas cada día. Un cártel aprendió a usar una máscara corporativa. Aprendieron a esconderse en el flujo ordinario del comercio. Y durante años tuvieron éxito. La infraestructura de la vida cotidiana es también la infraestructura de guerras invisibles. Y a veces, los enemigos más peligrosos son los que se esconden a plena vista. ¿Cuántos camiones te adelantaron en la autopista esta mañana transportando algo mucho más oscuro de lo que el manifiesto declaraba? ¿Cuántas empresas de apariencia limpia siguen operando de maneras que nadie ha notado todavía? Déjame saber. ¿Qué piensas en los comentarios? Si historias como esta te quitan el sueño, dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones, porque la próxima podría estar aún más cerca de casa.